Hola, me presento, soy Josué Rodas. Hoy vamos a hablar sobre los expedientes 3547-2021 y 4972-2021, inconstitucional del artículo 65 del Código Penal, peligrosidad. Antecedentes del caso. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió dos demandas, expedientes 3547-2021 y 4972-2021 contra el artículo 65 del Código Penal que permite a los jueces considerar la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales acusados y la víctima. El problema de estas frases otorgan discriminalidad y excesiva a los jueces basándose en las penas de criterios subjetivos como la personalidad o el historial del acusado en lugar de los hechos del delito. Acto reclamado. La existencia y la aplicación de las frases mencionadas en el artículo 65 del Código Penal facultan a los jueces a considerar subjetivos para determinar dentro de los márgenes legales, lo que considera que el juez puede dar una pena alta a una persona que se puede mostrar una persona recurrente o una persona que recurre mucho a ciertos crímenes o que ha tenido problemas con la ley. Esto puede ser discriminatorio porque eso no puede considerarse a la hora de un acto jurídico, sino se tiene que considerar el acto actual, no los actos pasados. Por eso es discriminatorio. La autoridad que reclama es el Congreso de la República por la reforma del Código Penal, del artículo 65. Los derechos vulnerados según los accionantes, la mayoría son de la Constitución de Guatemala, que serían el artículo 2, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 12, el artículo 17, 46 y 149. También entran los tratados internacionales donde nosotros somos parte como Guatemala, parte importante de los tratados y que nosotros también estamos junto con nuestra Constitución. También tenemos bastante arriba los tratados internacionales que debemos cumplir, como el artículo 7 de la libertad personal, artículo 8 garantías judiciales y artículo 9 de los principios de legalidad penal de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del artículo 15.1, legalidad y retroactividad de las leyes penales, lo que nos obliga a nosotros tener un buen ámbito para proteger a la población y no tener un sistema discriminativo, sino más que todo un hecho jurídico y lo más transparente posible en un acto legal. Fundamentos de impugnación. Los derechos vulnerados, principio de legalidad, Constitución 17, no se pueden castigar por lo que una persona es, sino por lo que hace. Igualdad y dignidad humana, Constitución, artículos 4 y 5, evitar discriminación por características personales. Seguridad jurídica, la ambigüedad y los términos generan decisiones judiciales imprescindibles. Fundamentos de impugnación. Principio de legalidad penal, las frases impugnadas permiten el valor a aspectos subjetivos. Vulnerado de seguridad jurídica y violación de la dignidad humana. Todo esto entra en estas frases sobre el delito sobre la frase de peligrosidad. Esto puede relacionarse con discriminación y puede dar más a una sentencia subjetiva que una sentencia objetiva. Entonces esto puede afectar mucho a la hora de ser transparente y de verdad rendir justicia en la hora de la demanda. Resolución de la Corte declaró inconstitucionales las frases impugnadas del artículo 69 del Código Penal, porque contradicen muchos y demasiados artículos de la Constitución, entonces por eso se tuvo que dar a cambiar esas frases de peligrosidad y borrarlas de la lengua jurídica de ese artículo. Derecho penal versus derecho penal.
El autor penas basada en la personalidad del acusado institución inconstitucional de acto de pena basado en el delito cometido. Garantía democrática. Jurisprudencia internacional. La Corte citó fallos contra Fermín Ramírez versus Guatemala para respaldar su decisión. Esto es un ejemplo que ya ha pasado en Guatemala, donde interviene la Corte Internacional por querer cambiar ciertas palabras o ciertas frases para dar una mejor justicia al demandado. Las frases fueron eliminadas del Código Penal. Efectos: las penas ya no podrán fijarse como criterios subjetivos como peligrosidad o antecedentes personales. Accionantes: Olga Zacarías Ursúa de Peralta. Frases impugnadas: la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de este y de la víctima. Argumentos: se viola el principio de legalidad penal al basar la pena en hechos futuros y no en la conducta probada. Afecta el derecho de defensa al introducir criterios subjetivos no incluidos en la acusación. Se quebrantan el principio de igualdad por permitirse juicios subjetivos del juez. La norma está muy vulnerada a principios de taxatividad legal. Se basa en el derecho penal del autor e incompatible con el modelo constitucional guatemalteco. Citó el caso Fermín Ramírez versus Guatemala como antecedente clave. Eso es lo que da a conocer su postura la licenciada Lidia Zacarías Ursúa de Peralta. Eso es lo que da a conocer y da su opinión, y ya que se dio sentencia a esta aprobación de la ley, nosotros estamos de acuerdo con esa persona, que no se debe discriminar y que se debe dar de una manera más objetiva al artículo 45. También entra como también da su opinión el licenciado José Manuel Gómez Mareño. Frase impugnada: la mayor o menor peligrosidad del culpable. Argumento: se viola el principio de culpabilidad al permitir castigar por lo que es, por lo que sé y es, y no por lo que se hace. El concepto de peligrosidad es subjetivo, impreciso e imprescindible. Se otorga al juez un margen arbitrario que se pueden derivar sentencias desproporcionadas, y se invocan también violaciones a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es lo que da su opinión José Manuel Gómez Magariño. Lo que también podemos dar como afirmante o como de verdad certero, porque como esto recalcamos, no podemos tener en nuestro código penal una frase discriminatoria o algo subjetivo o algo que no puede darse como fijo. Nosotros tenemos que tener clara nuestra ley, precisa, para brindar la mejor justicia que se pueda. Apelaciones de parte del Estado. El Congreso de la República defendió el artículo como una herramienta legal para modular la pena dentro de los límites permitidos. Alegó el planeamiento inconstitucional carecían de análisis jurídico riguroso. El Ministerio Público señaló que los tratados internacionales no pueden usarse como parámetro de constitucionalidad. La Corte luego rechazó este argumento. Argumentó que la aplicación de la pena depende del contexto del caso, no de factores inconstitucionales. La Corte de Justicia indicó que los accionantes no presentaron razonamientos legales adecuados. Pidió rechazar las acciones y sancionar a los abogados. Procurador de los Derechos Humanos respaldó las accionantes. Reitero que el uso de la peligrosidad contraviene los derechos humanos. Estos son de parte de las instituciones de Guatemala. Ellos querían seguir sin cambiar el término peligrosidad, pero se tuvieron sus objeciones, pero al final tuvo que cambiarse la frase, porque
es muy ambigua, se puede dar a malos entendidos, se puede dictar malas sentencias, nomás por esa simple frase de peligrosidad. Entonces tiene que dictarse más que todo por el hecho, no por la peligrosidad del individuo, porque se puede dar a unas malas sentencias. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró lugar las acciones inconstitucionales genera parcial y considera que la frase mayor o menor peligrosidad del culpable viola el principio de legalidad penal, ya que permite sancionar a una persona por lo que es y no por lo que ha hecho. Este concepto de peligrosidad es subjetivo e impreciso, vale las puertas valoraciones arbitrarias. El juez lo que afecta a la seguridad jurídica debido al proceso además contradice el modelo de derecho penal de acto, que es el adoptado por la Constitución y no el derecho penal del autor, que castiga por características personales. La Corte, el caso Fermín Ramírez Guatemala de la Corte Interamericana, donde ya se estableció que la privacidad no puede ser base legal para imponer penas, pues infringe los derechos humanos. Conclusión del tribunal. La Corte concluyó que permite que el juez fundamente la pena de mayor o menor peligrosidad es violatoria del principio de legalidad penal e incurre en una apreciación subjetiva que afecta al debido proceso incompatible con los derechos humanos garantizados por la Constitución y tratados internacionales. Finalmente, con base a la Constitución y los tratados internacionales, la Corte expulsó la frase del ordenamiento jurídico afirmando que el juez solo puede imponer pena por hechos comprobados, no por conjeturas sobre el futuro. Lo que damos a finalizar nuestra exposición de exponer la reforma o eliminar la frase peligrosidad del artículo es mayormente porque no es objetiva, porque se puede vulnerar, porque se puede violar, porque se puede muchas cosas que no son parte de nuestra justicia, también no está conforme a nuestra Constitución, que es lo más importante en leyes guatemaltecas. Nuestras bases legales son de la Constitución y nosotros también daña o lastima o agrede nuestros tratados internacionales, y esto puede darse a cierta manera conflictos con otros países o podemos ser tachados como corrupción o como no tener nuestras leyes claras. Por eso nosotros tuvimos que tener un cambio en esta frase, y es importante estar examinando nuestras leyes, ya sea nuestro código penal, nuestro código civil, nuestro código de trabajo, muchas leyes que nosotros tenemos que estarlas revisando y tener más que todo una buena escritura o una buena doctrina en nuestras leyes que, para no tener que venir y dar malas sentencias o malas doctrinas en nuestras leyes o normas. Entonces, por eso hubo este cambio importante para nuestro código penal. Entonces, tenemos que tener claro que nuestras leyes tienen que ser más que todo objetivas y no subjetivas. Sí, es importante darle herramientas al juez que él dicte las sentencias, pero también nuestras leyes tienen que ser más objetivas, más claras y concisas para tener un buen dictamen o una buena sentencia. Les agradezco mucho por su atención, espero tengan un feliz día.